Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, chismecillos y dramas más jugosos del mundo de las celebridades turcas. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un torbellino de emociones que ha conmocionado al mundo de las telenovelas, la emotiva disculpa de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Y no solo eso. Vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó, el secreto que se ha revelado y todas las piezas de este rompecabezas que nos dejaron con la boca abierta. Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero darles un abrazo virtual y agradecerles por estar aquí. Es un placer tenerlos. Y como siempre, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo mantenerlos al día con los chismes más picantes y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora. Es gratis y los mantendrá informados. Bueno, centrémonos en lo que nos trae aquí, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para quienes no estén familiarizados, estos dos actores son megaestrellas en Turquía y en gran parte del mundo gracias a sus increíbles interpretaciones en telenovelas. Burak, con su carisma y talento, ha conquistado corazones con su trabajo en Kara Sevda, donde demostró ser un actor de renombre. Neslihan, por su parte, ha brillado en producciones como Kara Sevda y Fatih Arville, cautivando al público con su habilidad para transmitir emociones complejas y su presencia en pantalla. Ambos son extremadamente populares, talentosos y han protagonizado muchas campañas publicitarias. Son, en pocas palabras, la creme de la industria televisiva turca. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué una disculpa y, más aún, una disculpa emotiva que resonó en las redes sociales y en los corazones de los fans? La historia es un poco compleja, así que prepárense para un viaje. Todo comenzó con rumores, especulaciones y, por supuesto, la inagotable fuente de información que son las redes sociales. Los fans, siempre atentos y ávidos de noticias sobre sus ídolos, comenzaron a notar cierta tensión, una especie de distancia, entre Burak y Neslihan. Recordemos que trabajaron juntos en Kara Sevda, una telenovela que no solo fue un éxito rotundo en Turquía sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La química en pantalla entre ellos era innegable, creando una conexión especial que trascendía la ficción y generando un gran cariño por su amistad. Los seguidores de la serie y de ambos actores se enamoraron de la dinámica entre sus personajes y anhelaban verlos juntos en la vida real. Lo que intensificó aún más la situación, y encendió las alarmas entre los fans, fue una entrevista en particular. En esta entrevista, Burak, sin mencionar nombres explícitamente, hizo comentarios que muchos interpretaron como una indirecta hacia Neslihan y su forma de trabajar. Aunque las palabras exactas no fueron reveladas en la entrevista, lo importante fue el sentimiento que generó en el público. La sospecha de que algo no andaba bien entre ellos se hizo presente en los comentarios de los fans en redes sociales y en los foros de discusión. Las especulaciones se dispararon rápidamente, disputas en el set durante la filmación de Kara Sevda. Problemas personales que afectaron la relación profesional. Una simple mala interpretación de las palabras de Burak. Los medios de comunicación, como es costumbre en estos casos, se alimentaron de la controversia y comenzaron a publicar artículos sensacionalistas, analizando cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales. La situación se volvió incómoda y tensa, tanto para los actores como para sus seguidores. Y entonces llegó la disculpa, el momento que todos esperaban con ansias. Burak Özçivit, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje que conmovió a muchos. En su mensaje se disculpaba directamente con Neslihan, reconociendo que sus palabras en la entrevista habían sido malinterpretadas y que no tenía ninguna intención de ofenderla ni de menospreciar su trabajo. Era una disculpa sincera, llena de respeto, admiración y reconocimiento hacia su colega. En el mensaje, Burak expresaba su arrepentimiento por cualquier malentendido y reiteraba su respeto por la trayectoria profesional y el talento de Neslihan. La disculpa fue acompañada por una foto de ambos, una imagen que hablaba por sí sola y que nos dio a entender la profundidad de sus sentimientos. Esta foto, que mostraba a los dos actores juntos, generó aún más reacciones y especulaciones entre los fans. La reacción de los fans fue inmediata y muy emotiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. Muchos elogiaron a Burak por su madurez, su valentía y por la humildad de reconocer sus errores. Destacaron la importancia de la disculpa como un acto de respeto y de profesionalismo. Otros, por supuesto, no pudieron evitar comenzar a especular aún más sobre lo
¿Qué realmente había pasado entre ellos? ¿Qué era lo que se escondía detrás de esta disculpa? ¿Por qué la necesidad de una disculpa pública después de tanto tiempo? Bueno, amigos, aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia, el secreto revelado o, al menos, lo que podemos deducir que sucedió. Y es que aunque no hay una única respuesta definitiva y confirmada al 100%, podemos reconstruir lo que probablemente sucedió gracias a una combinación de rumores, fuentes cercanas, el contexto general de la industria del entretenimiento turca y la observación de ciertos detalles. Una de las teorías más plausibles, y que resuena con lo que hemos visto en el pasado en otras producciones y con otras celebridades, es que las tensiones en el set de Karasevda fueron mayores de lo que se había mostrado al público. Las largas jornadas de trabajo, la presión constante de las grabaciones, las diferencias creativas en cuanto a la interpretación de los personajes y el desarrollo de la historia, todos estos factores pudieron haber generado roces y desencuentros entre los actores. Es completamente normal que en cualquier profesión surjan discrepancias, y más aún en un entorno tan exigente y competitivo como la industria de la televisión. La exigencia en el set, la búsqueda de la perfección en cada escena, las opiniones divergentes sobre cómo enfocar ciertas situaciones y la ambición por destacar en sus respectivos roles, son solo algunos de los elementos que pudieron haber influido en la relación entre Burak y Neslihan. La intensidad emocional requerida para interpretar a sus personajes en Karasevda también pudo haber afectado su dinámica fuera de las cámaras. Sin embargo, lo que probablemente intensificó la situación fue la gran expectación que generaba su trabajo en conjunto. Debido a la fantástica química que tenían en pantalla, los fans esperaban que fueran pareja en la vida real, y cuando esto no ocurrió, la decepción y la especulación fueron inevitables. La presión mediática y la constante atención de los medios también pudieron haber contribuido a que cualquier diferencia o malentendido se magnificara. La obsesión de los fans por las parejas de ficción a menudo crea expectativas irreales y genera una presión adicional sobre los actores, quienes deben lidiar con las fantasías del público y mantener una imagen pública impecable. Además, no podemos descartar que en la vida personal de ambos, y especialmente en el momento en el que trabajaron juntos, hubieran situaciones o circunstancias que pudieron haber afectado su relación profesional. Sabemos que ambos tienen vidas muy activas, con proyectos y responsabilidades que demandan mucho tiempo y energía. Burak, por ejemplo, estaba comenzando a consolidar su carrera como uno de los actores más populares de Turquía, mientras que Neslihan también se encontraba en un momento de gran éxito y reconocimiento. Es posible que por diferentes razones, ambos no se entendieran muy bien, que no lograran compaginar sus agendas o que simplemente tuvieran diferencias en sus personalidades. La disculpa de Burak, entonces, sería una forma de limar asperezas, de dejar el pasado atrás y de reafirmar el respeto y la admiración mutua. Es como decir, sí, hubo momentos difíciles, hubo diferencias, pero eso no borra el gran trabajo que hicimos juntos ni la admiración que siento por ti. Reconocer los errores y pedir perdón públicamente es una muestra de madurez y de voluntad de enmendar cualquier daño causado. Es un gesto que demuestra que la relación profesional, a pesar de los altibajos, se basa en el respeto y la consideración mutua. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos y que cometemos errores. La disculpa de Burak, en ese sentido, es una lección de humildad y de profesionalismo. Demuestra que es capaz de reconocer sus fallos y de buscar la reconciliación. La capacidad de pedir perdón es un signo de fortaleza y de integridad personal. A través de su disculpa, Burak demostró que es capaz de asumir la responsabilidad por sus acciones y de tomar medidas para reparar cualquier daño causado. Es posible que con el tiempo haya otros factores que contribuyeron a esta situación, pero lo más importante es el mensaje que transmitió Burak con su disculpa, la importancia del respeto, la empatía y la capacidad de perdonar. La disculpa, más allá de los rumores y las especulaciones, es una lección de vida. Y bueno, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las celebridades son personas, como nosotros, y que tienen sus propios problemas, sus propias luchas y sus propios secretos. A pesar de la fama y el glamour, las estrellas del espectáculo también enfrentan desafíos personales y profesionales. Su vida no siempre es perfecta, y deben lidiar con las presiones de la industria, los medios de comunicación y el ojo público. Segundo, que las redes sociales pueden ser una espada de doble filo. Por un lado, nos acercan a nuestros ídolos. Nos permiten interactuar con ellos y estar al tanto de sus vidas, pero por otro, pueden amplificar los rumores y las especulaciones, creando situaciones incómodas y a veces injustas.
Las redes sociales, con su inmediatez y su alcance global, pueden ser un arma de doble filo, ya que permiten la difusión rápida de información, tanto verídica como falsa. La viralidad de los contenidos puede generar malentendidos y amplificar los rumores, creando una atmósfera de especulación y desconfianza. Y tercero, que la disculpa de Burak y Neslihan es una señal de madurez, de profesionalismo y de respeto mutuo. Nos demuestra que a pesar de las diferencias y de los problemas que puedan surgir, es posible superar las adversidades y mantener una relación cordial y respetuosa. La disculpa, en este contexto, es un acto de valentía y de reconocimiento. Es una muestra de que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación profesional basada en el respeto mutuo y la consideración. Además, la disculpa de Burak también puede interpretarse como una forma de proteger su imagen y su reputación. En un mundo donde las redes sociales son un escaparate constante, es fundamental para las celebridades gestionar su imagen de manera efectiva. Al pedir perdón públicamente, Burak demostró que está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus acciones y a reparar cualquier daño causado. En resumen, la disculpa de Burak Özçivit a Neslihan Atagül es un recordatorio de que, detrás de la fama y el éxito, existen personas con sentimientos, errores y lecciones que aprender. Es una historia que nos enseña sobre la importancia del respeto, la madurez y la capacidad de perdonar. Así que, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué piensan sobre la disculpa de Burak? ¿Creen que hay más secretos por descubrir? ¿Qué otras historias de celebridades turcas les gustaría que abordara en el futuro? Déjenmelo saber. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.